Bienvenidos una vez más a este espacio que ya es recurrente entre todos nosotros y que damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad, ¿verdad?, de estar los martes y los sábados en cada uno de sus hogares o en el sitio donde se encuentren, compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por esa oportunidad y damos gracias al Señor por eso que Él ha permitido que hagamos, ¿verdad? Y bueno, mire, antes de comenzar la predicación, la enseñanza, quiero darle dos anuncios, advertirle sobre dos cositas. Una, el sábado 4 de julio vamos a tener una pausa en lo que venimos estudiando, como hemos venido trabajando, ¿verdad?, acerca del Sermón del Monte, pero el 4 de julio vamos a tener una pausa y vamos a ver un tema diferente. Pero es un tema que es muy importante y es un tema vital para cada cristiano, que tiene que ver con la Biblia, el conocimiento de la palabra de Dios, porque un cristiano que no lee la Biblia no es un cristiano. O sea, una de las características de un cristiano es que lee la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de quien él cree, es la palabra de Dios. Y por eso tiene que estar empapado y sumergirse en esa palabra. Entonces vamos a tocar el tema bien interesante que es con referencia a la Biblia, algunas particularidades de ella, ¿verdad? Cómo leerla, algo de historia, algo de cómo se escribió, algo de la inspiración divina, algo muy importante, cómo interpretar la Biblia. No vamos a tener una clase de exegética acá, no. Vamos a dar consejos muy elementales, muy sencillos, pero muy prácticos a la hora de leer la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que tú obtengas el mayor beneficio de ella, porque esa es la fuente única de autoridad divina que tenemos los cristianos. Esa es la fuente primaria, la fuente principal, ¿verdad? Entonces, por eso, por la importancia. Y entonces vamos a hacer algo, vamos a decirle a nuestros hermanos, a compartir con las personas que tú conozcas, que el próximo sábado 4 de julio vamos a tener este tema. Promociónalo, dile a tus amigos, dile a tus hermanos, a toda persona que esté interesada en leerla acerca de la palabra de Dios. Y bueno, si Dios quiere integrarse mucho antes a las transmisiones, sería también ideal, ¿verdad?, que tú puedas recomendar estas transmisiones que estamos haciendo martes y sábado, recomendarles el canal, el link, que se suscriban, ¿verdad?, que le den a la notificación, a la campanita que está allí para que reciban las notificaciones, muy importante. Si usted no lo ha hecho, por favor hágalo, suscríbase al canal y dele a esa campanita. Además de que, lógicamente, cuando termines de ver estos videos, darle like si te gustó. Si no te gustó, no le des like, lógicamente, ¿verdad? Bien, entonces después de estos anuncios, vamos ahora sí a entrar en el tema que corresponde al día de hoy, ¿verdad? Como hemos venido analizando, hablando acerca del Sermón del Monte, ¿verdad? Y particularmente en estos días sobre la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Ese modelo de oración que el Señor nos dejó. Y para el día de hoy tenemos una frase de esta oración que tiene que ver con algo que llama mucho la atención a los cristianos y que pareciera y que muchas veces lo hemos tomado como algo místico, algo oculto, algo que está no revelado, y resulta que en su palabra está explícitamente es descrito lo que significa la voluntad de Dios. Y precisamente el versículo de hoy, Mateo 6, versículo 10, la primera parte, o mejor dicho, la segunda parte, la parte B de este versículo, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Verdad? El Señor, diciéndolo a sus discípulos, diciéndole a los oyentes de ese sermón, que cuando oraran tienen que decir: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, pedir que esa voluntad de Dios se cumpla en el cielo y en la tierra. Voluntad de Dios que está descrita en su palabra. Si usted quiere saber la voluntad de Dios, lea la palabra de Dios. Allí está.
la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, escrita explícitamente. ¿Ok? Y vamos a estar pendientes de algo y quiero que ustedes estén pendientes también de esto y puedan hacer sus comentarios en el chat de la transmisión, que es lo siguiente. Conocer la voluntad de Dios nos hace andar como es digno de Él. O sea que si usted quiere conocer la voluntad de Dios en su vida, hay 5 características que se desarrollan y que existen en quien conoce la voluntad de Dios para su vida. Si usted tiene alguna idea de alguna de ellas, puede irla comentando, pero vamos a desarrollar el tema y al final vamos a tener la respuesta de esas 5 características que se desarrollan en la vida del cristiano cuando conoce la voluntad de Dios. ¿Ok? Si usted sabe cuáles son estas 5 características, bueno, vaya enviando sus respuestas y al final las compararemos y vemos si estamos de acuerdo. ¿Ok? Bien, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo tiene varias particularidades muy interesantes. Y que nosotros debemos tener presentes y entender muy claramente, para poder tener la convicción y la fe de solicitar ante el Señor y hacer esa petición que Él nos dice que haga, ¿verdad? Que hagamos, que hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ok? A pedir que se haga esa voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, debemos estar claros en varias cositas, en lo que estamos pidiendo, ¿verdad? A veces tenemos la particularidad de solicitar cosas y pedir cosas que muchas veces no sabemos la magnitud de lo que estamos solicitando. ¿Ok? Entonces, por eso es muy interesante, muy importante que lo aprendamos. Entonces, cuando decimos que se haga la voluntad de Dios en la tierra, cuando pedimos esto, y esto de suceder, es que es aceptar todo lo que disponga el Señor a hacer en nuestra vida y en la tierra, renunciando nosotros en absoluto a nuestra voluntad. El pedir que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo implica que nosotros abandonamos nuestra voluntad y nos dedicamos única y exclusivamente a hacer esa voluntad de Dios. Porque si estamos pidiendo que esa voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo, debemos nosotros ser los primeros en acatar esa voluntad y en hacer esa voluntad y en hacer lo que la voluntad de Dios determina. Por eso es importante que tengamos en cuenta que nuestra voluntad queda a un lado y pasamos nosotros a servir total y absolutamente a aquel de quien nosotros estamos solicitando que se haga esa voluntad, que es el Señor. ¿Ok? Hay algo que debemos tener también en cuenta, que es lo siguiente. Estamos pidiendo que se traslade esa maravillosa voluntad de Dios que se cumple en el cielo y que como tal como se cumple en el cielo se deba cumplir en la tierra. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que la voluntad de Dios en el cielo tiene un acatamiento absoluto. ¿Ok? Entonces, si eso es así, también en la tierra debe ser así. Y nosotros debemos estar conscientes que eso debe ser así. Yo quiero leerles Daniel 7, el versículo 10. Dice, y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. ¿De qué está hablando aquí Daniel? Él está describiendo la visión que está teniendo del cielo cuando el Señor en su gloria y en su plenitud se está presentando para el juicio. Y entonces todos los seres que estaban allí, toda la plenitud del cielo se arrodilla y sirve al Señor. Vean lo tremendo y lo espectacular de todo esto. Que allí no hay uno mayor que otro. Allí no existen categorías. Allí no existe uno mayor que otro. No.
todos, absolutamente todos, dicen muchos millones se pusieron de pie. ¿Para qué? Para servirle al Señor. Vean entonces cómo se manejan las cosas en el cielo. Vean entonces cómo se maneja la voluntad de Dios en el cielo. Todo en el cielo gira alrededor del Padre. No hay diferencia entre los seres que están allí. Todos ante el Padre. Eso es lo que estamos pidiendo, que venga a la tierra. Entonces, ¿podremos nosotros tener el atrevimiento de estar diciendo o haciendo algo que esté fuera de su voluntad si estamos solicitando que esa voluntad de Dios se cumpla en la tierra? Evidentemente que no. Toda acción del hombre y del cristiano que solicita que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra girará entonces en hacer la voluntad del Señor. ¿Ok? En el cielo se hace lo que dice el Padre. Entonces todo gira alrededor de Él, y entonces no hay diferencia entre quien habita allá, entre las personas, entre los seres que habitan o están allí, sino que todos están al servicio y giran alrededor del Padre. Ahora bien, sería bien interesante que entonces fuéramos viendo o desglosando aspectos de esa voluntad, o en qué consisten los aspectos, muchos aspectos de esa voluntad. Y podemos ver como primer punto cuál es la voluntad del Padre, ¿verdad? Vamos a leer Juan 6:39, que dice: y esta es la voluntad del Padre, ¿verdad? El que me envió, está hablando Jesús, dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, está hablando Jesús, dice, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿De qué está hablando el Señor aquí? El Señor Jesús. Evidentemente que de las almas, de los seres, de las personas, que Él en su voluntad, el Señor en su voluntad, entrega a Él para salvación, ¿verdad? Y la voluntad del Padre que Él quería que cumpliera Jesús era lograr que todas las personas llegaran a Él, hacer ese trabajo, esa misión para el cual el Señor fue encomendado acá en la tierra, de dar su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Para lograr entonces que todo aquel que en Él crea, Él pueda resucitarle en el día postrero. Mateo 18:14 dice: así no es la voluntad del Padre, o sea, en contraposición, mi Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la voluntad del Padre es para salvación, porque Dios no quiere la muerte del que muere, ¿ok? Él quiere que cada uno de los hombres proceda a arrepentimiento. Por eso dio a su Hijo, y está dispuesto entonces para dar salvación a todo aquel que cree eventualmente, porque el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra, ¿ok? Entonces vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:18, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Veíamos antes la voluntad de Dios en Jesús para salvación. Aquí entonces estamos hablando de cómo quiere Dios, o cómo es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Que demos gracias en todo. Dice, dad gracias en todo. ¿Qué implica dar gracias en todo? Cuando usted da gracias es porque está agradecido. De todo significa de todo. No queda nada por fuera. Entonces, si estamos agradecidos en toda situación, es porque estamos viviendo una vida agradecida, Señor, pues estamos viviendo una vida que le agrada a Él. Importante, vayan tomando nota, que le agrada a Él. ¿Ok? Y eso es la voluntad de Dios. ¿Ok? Primera de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. ¿Qué es entonces la voluntad de Dios? Que nosotros hagamos bien. Recordemos aquello que el Señor nos exige de hacer la justicia, de buscar primeramente la justicia de Dios como forma de vida y buen y recto proceder. Entonces, que hagamos buenas cosas, que hagamos el bien, que siempre estemos haciendo lo bien, sin condición, sin mirar a quién, sin mirar en la situación en que yo esté, así esté yo en la peor situación,
siempre tendremos que hacer el bien. Recuerden lo que le pasó a Job, ¿verdad? Todo aquel sufrimiento de Job. ¿Y quién termina orando por sus compañeros? Al final de toda su aflicción, el Señor no manda a que oren por Job. Él mandó a Job a orar más bien por sus compañeros. Y dice la palabra que después que hubo orado, Dios le dio todo su bien. Entonces, el Señor dice que hagamos bien. Y esa es su voluntad. Anotemos, hacer la voluntad de Dios es hacer el bien. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, termina el versículo. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Hablamos en temas pasados, en estudios pasados, acerca de qué significaba, ¿verdad? Esa santificación. Cuando hablamos de santificado sea tu nombre y que primero tenemos que santificarnos, hablábamos de ese apartamiento que tenemos que tener hacia el Señor, de ese que nuestras vidas estén apartadas para servir al Señor. Él quiere, esa es su voluntad. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios en su vida? Santifíquese. Esa es voluntad de Dios para su vida, la santificación. ¿Y cómo logramos la santificación? A través de su palabra. El Señor orando al Padre por los discípulos y por nosotros, ¿verdad? Le dijo al Señor que nos iba a dejar en este mundo enfrentando muchas situaciones complicadas, pero Él le pedía al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, que en la palabra está la santificación del cristiano. Por eso es lo importante de leer su palabra y hacerla vida, hacerla práctica. ¿Ok? Pedir que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo es continuar el cumplimiento de la voluntad del Padre por Jesús, que fue la salvación de la humanidad. Es así entonces que cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios acá en la tierra, estamos adquiriendo el compromiso de llevar la salvación hasta lo último de la tierra. Por eso hablamos de una comisión, ¿verdad? De la gran comisión. La misión del Señor fue venir, dar su vida por salvación, pero es necesario que eso continúe. Esa voluntad del Padre para la salvación de la humanidad continúa todavía ejecutándose en nosotros, haciendo la obra de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio, de llevar el mensaje de salvación para salvación de la humanidad. ¿Okay? Por eso hablamos, como decía, de una gran comisión, que es una comisión, que es algo que se hace entre dos. Nosotros terminar de llevar ese mensaje para salvación a la humanidad. Recuerden lo que dije, la pregunta del principio, ¿verdad? Que hablamos al comienzo, de cómo conocer la voluntad de Dios y qué pasa con quienes conocen la voluntad de Dios, que hablamos de 5 características. Recuerden en los comentarios, si quieren ir haciéndolo en el chat, pueden ir haciéndolo. Hay 5 características que se desarrollan en el cristiano. Si usted sabe cuál es alguna de ellas, vaya comentándolo y allí vamos a estar pendientes al final para comparar las respuestas, ¿ok? Y daremos la respuesta y usted comparará si está cerca o un poquito lejos. Bien, seguimos con el tema y vamos a ver cómo es la voluntad de Dios. ¿Ok? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vemos que la voluntad de Dios tiene esas 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta. Voy a leer otra cita bíblica para comentar el primer aspecto de la bondad de la voluntad de Dios. Dice, pues si vosotros siendo malos, Mateo 7:11, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. La voluntad de Dios es buena. ¿Okay? Y el Señor siempre nos va a dar a nosotros cosas buenas. No lo que queremos. No necesariamente lo que queremos. No necesariamente lo que pensamos nosotros, que es lo que debo recibir y que sea bueno. Sino lo que Dios considera que es bueno. ¿Habrá una inteligencia superior a la de Dios?
¿habrá un amor hacia mí mayor que el de Dios? Entonces Él siempre, todo lo que me vaya a dar, así a mí no me guste, va a ser bueno. Porque Él lo dice, que si nosotros, aún siendo malos, podemos dar algo bueno a un hijo, cuánto más Dios, que es perfecto, que Él es amor, y Él me va a dar entonces a mí lo que Él considera bueno, lo que realmente va a ser bueno para mí. Entonces, el primer aspecto lo estamos cubriendo allí, ¿verdad? La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y nosotros lo comprobamos cuando somos transformados en nuestro entendimiento, lo que nos indica que puede no llegar a ser agradable y perfecta para nuestra percepción natural, ¿verdad? Pero que sí producirá un querer como un hacer en nosotros, porque es su buena voluntad. Lógicamente, esto va a suceder y esto lo vamos a comprobar, es después de ser transformado. Porque como el versículo dice, ¿verdad? Que renovemos nuestro entendimiento. Luego de ser renovados es que nosotros vamos a comprobar esa voluntad de Dios que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ok? Vemos Mateo 16:23 que nos dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ustedes pensarán, el hermano se equivocó y leyó otra cita que no tiene que ver nada con la voluntad, pero no. Estoy trayendo esta cita a colación por lo siguiente, porque venimos de decir, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es totalmente buena, y es agradable y es perfecta. Pero a veces en nuestra humanidad nos cuesta entender y procesar cosas que no suceden en nuestra vida, que son la voluntad del Señor. Pero que nosotros nos negamos a aceptar que sea la voluntad del Señor, porque a nuestro juicio no es así. Pero fíjense el versículo que yo acabo de leer. Allí el Señor está hablando con sus discípulos. Y el Señor les está diciendo a ellos que Él va a ser entregado a la ley, a los maestros de la ley. Y que va a ser castigado. Y que va a ser crucificado. Y que va a ser muerto. Y sale Pedro diciéndole, Señor, por favor, que esto no te acontezca. ¿Acaso era malo el deseo de Pedro? Vamos a hablar humanamente. ¿Acaso sería malo lo que Pedro estaba anhelando para el Señor, que no le pasara nada malo? ¿O es bueno que la gente le caiga a palos, que lo crucifiquen, que lo vejen, que lo torturen y que lo maten? ¿Es bueno eso? Hablando humanamente. Pedro tenía razón. O sea, Pedro, humanamente hablando, dentro de su humanidad, él estaba deseándole bien al Señor, a su maestro. Pero ¿qué no veía Pedro? Que estaba nada más y nada menos que oponiéndose a la voluntad de Dios. Pedro estaba oponiéndose a la voluntad del Padre, al cumplimiento de esa misión para la cual el Señor Jesús estaba encomendado. Y a pesar de que esos eran buenos sentimientos, eran sentimientos guiados por Satanás. Y así mismo se lo hace ver el Señor. Le dice, Pedro, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por eso entonces nosotros estamos llamados a poner las miras en las cosas de Dios. Cuando nosotros tengamos las miras en las cosas del Señor, vamos a ver claramente a través de la aflicción, a través del problema, a través de la crisis, a través de todo, y vamos a poder ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esa manera aprendió Pedro la lección, de la forma más dura. Imagínate, Pedro, después de haberle dicho momentos antes, Pedro, sobre ti, sobre esta afirmación que acabas de decir, yo edificaré mi iglesia, o sea, de ponerlo bien en alto, llega el Señor, lo lanza al precipicio y le da ese golpe tan fuerte, ¿verdad? Porque fue necesario. Y así Pedro entendió. Era necesario que el Cristo padeciese, ¿verdad? Y entonces se cumpliese la voluntad del Padre. Entonces allí debemos nosotros entender esta lección y debemos estar claros. ¿Okay?
¿Qué hace Dios por su buena voluntad? Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por esa buena voluntad agradable, perfecta, por su gracia, Él produce en nosotros, Él es quien va a producir en nosotros el querer como el hacer. Como humanos estamos incapacitados para hacer lo bueno. Solamente el Señor, por su gracia y su acción de nosotros, nos hace hacer las cosas buenas, el querer como el hacer. Por esa buena voluntad es el que pone en nosotros ese deseo. Nosotros por nuestra propia voluntad nos negamos a hacer lo bueno hacia el Señor. Veamos lo que dice la misma palabra, ¿verdad? Que no hay bueno ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Por eso fuimos desechados, por eso teníamos un pago que hacer, que era con nuestra vida, el castigo eterno. ¿Okay? Vamos a leer Efesios 1, del versículo 3 al 6, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Voy a repetir este término. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. En la mente del Señor estábamos nosotros, no que nosotros fuésemos escogidos para Él, porque aquel que cree en Él es hecho hijo de Dios, mas el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está la diferencia de quien cree y no cree. Por eso ha sido escogido. ¿Okay? Entonces, Él en amor, por puro amor, nos predestinó, nos designó que estuviésemos en Él. Y por puro amor, por ese puro afecto de su voluntad, Él nos escogió. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué nos escogió el Señor? ¿Para andar haciendo alarde? No, Señor. El Señor, por el puro afecto de su voluntad, por ese amor nada más que determinó su voluntad, nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. Por esta razón Él nos hace aceptos en Jesús. Dios nos acepta en Jesús. Por eso dice, el cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, somos aceptados por Dios en el amado. ¿Quién es el amado? En Jesús. En Jesús somos aceptados, somos aceptos delante del Señor. Y bien, hay consecuencias ahora también que debemos afrontar por cumplir la voluntad de Dios. Hemos estado viendo, y espero que se les haya ido aclarando la visión con respecto al cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. Pero hay situaciones que tenemos que enfrentar, pero que el Señor nos manda a tener firmeza. Primera de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Fíjense, porque mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo exige. ¿Okay? O sea que es mucho mejor. Y por eso hay que desarrollar un elemento en la vida que es la longanimidad, y eso lo vamos a ver más adelante, pero es uno de los aspectos. Voy a adelantarle una de las respuestas. Esta es una de las cosas que tenemos que desarrollar en el conocimiento de la voluntad de Dios, y más adelante lo vamos a terminar de ver. Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No dice van a ser exonerados de sufrimiento, no. Encomienden sus almas al fiel Creador. O sea, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, si usted está padeciendo según la voluntad de Dios, o sea, no está haciendo nada malo según la voluntad de Dios, usted está padeciendo,
el Señor dice, encomienda tu alma al Señor, al Creador, y hagan el bien. O sea, sigan haciéndolo, sigan haciendo ese bien, pero encomienden sus almas al Señor. Recuerdo en este momento cuando el Señor le dijo a Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, el Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que no falle. ¿Ok? Vamos a pasar por esas situaciones, vamos a pasar por ese tipo de vicisitudes. Pero ¿qué dice el Señor? El mismo Señor dice, encomiende sus almas al fiel Creador, o sea, al Señor, porque Él es el único que puede sostenerlos en este momento de dificultad por estar cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Ok? O sea, que no somos exonerados de cumplirla, no nos vamos a escapar de pasar por esas situaciones, pero tenemos que entonces encomendar nuestras almas al Señor para permanecer firme, para permanecer en el Señor, cumpliendo esa voluntad. Algo muy interesante y que debe ser ejemplo para nuestras vidas, porque el Señor Jesús es nuestro ejemplo, es el ejemplo a seguir. Nunca, recordemos, yo siempre se lo digo, principalmente a las personas que no conocen al Señor, que critican cuando uno les va a hablar del Evangelio, que de una vez le salen con, no, que si el pastor fulano, que si fulano, que para ser así. Ese no es el ejemplo de nosotros, recordemos, y ni para nosotros. Ningún hombre es ejemplo para nosotros. Es el Señor Jesús, esa es la medida. Y el Señor Jesús, ¿cómo cumplió la voluntad del Padre? Fíjense que Lucas 22:42 dice, diciendo, el Señor estaba en el momento más difícil del proceso de la pasión. Y decía Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjense algo, esto no es una simple retórica. Yo quiero hacer énfasis en esto. Jesús no dijo esto por decirlo. Si Jesús dijo esto en ese momento, era porque podía haber la posibilidad de que el Señor pasara esa copa. Pero ¿qué consecuencias hubiese habido? No se iba a cumplir la voluntad de su Padre. No se iba a cumplir la misión para la cual él había sido encomendado. Saltar este proceso nos hubiese dejado a nosotros en condenación eterna. Dios es Dios, Jesús es Dios. Y si Él lo pidió era porque había esa posibilidad. Pero ¿qué dijo Él? Señor, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. O sea, había una voluntad escrita, una voluntad establecida que debía cumplirse. Y ese es el modelo porque imagínense, Jesús en ese momento estaba sufriendo lo más terrible que podía sufrir cualquier humano en la historia de la humanidad. No hay nadie que pueda decir que ha sufrido o sufría algo peor que lo que pasó Jesús. Y como hombre, él allí dijo, que se cumpla tu voluntad. O sea, ese es el ejemplo. En cualquier situación que podamos estar afrontando, Señor, que se cumpla tu voluntad. Debe ser esa motivación. ¿Ok? Es lo que debe privar en nuestras vidas. Y bueno, ahora vamos llegando ya al final y vamos a irnos a las 5 características que se desarrollan en quien conoce la voluntad de Dios. ¿Ok? Porque recordemos que conocer la voluntad de Dios nos hace andar como es digno de Él. Bien, y para eso vamos a irnos a Colosenses 19:14. Colosenses 1, del 9 al 14. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Los apóstoles orando por la congregación, orando y diciendo que oraban para que fuésemos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Y qué efecto tiene? Primero, para que andemos como es digno del Señor. Para andar como es digno del Señor, es necesario conocer su voluntad. Ahora bien, la primera característica, vamos a ver si alguien la acertó en esta.
es agradándole en todo. ¿Quiere conocer la voluntad del Señor? Usted debe vivir agradando al Señor en todo lo que hace. Toda acción que usted tenga tiene que agradar al Señor. Segundo, llevando fruto en toda buena obra. Llevar fruto. ¿Okay? Que la acción de la palabra se haga vida en nosotros y eso produzca frutos en toda buena obra. Creciendo en el conocimiento de Dios, tercera característica, para conocer la voluntad de Dios tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Dios? Leyendo los mensajitos de las redes sociales, muchos mensajitos infectados de misticismo y de ideas ilógicas. No, crecemos en el conocimiento de Dios en su palabra. Cuando leemos su palabra, usted quiere crecer en la voluntad de Dios, lea la palabra todos los días y abundantemente. Y a veces hay personas que tienen un argumento que yo considero que es más ilógico, pero que vamos a desmontarlo hoy de una vez, que dicen, no, pero es que la palabra no se puede leer así porque hay que estudiar. Si usted no lee, no estudia. ¿Qué va a estudiar? ¿Qué va a profundizar si no lee? Primero lo que tiene que hacer es leer la palabra del Señor. Y el Señor va a ir trayendo a su mente, como dice la misma palabra, que el Espíritu Santo traerá a su mente qué debemos decir. ¿Y qué le va a traer el Espíritu Santo a su mente para decir? ¿Pensadores? No, le va a traer es la palabra. Y si usted no lee la palabra, no va a tener el Espíritu Santo que traerle para que diga. Cuando Él le manda a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, si usted no lee la palabra, se va a enfrentar al enemigo con una navajita. No va a tener ninguna espada. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra en su mente. Por eso es lo importante. Y el crecimiento, el conocimiento de Dios, como dice aquí Colosenses, que está determinado por leer la palabra del Señor. Dice, fortalecidos, la cuarta característica, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Es la fortaleza del carácter, el mantenimiento del carácter en cualquier situación. Que usted tenga la misma fortaleza, la misma actitud de gozo, de entereza en cualquier situación por la cual usted esté pasando. Usted va a ser formado en longanimidad, en la medida en que sea fortalecido con ese poder del Señor. Dice finalmente Colosenses, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Conoceremos la voluntad del Señor y entonces el Señor Jesús, ¿verdad?, que dice que nos ha librado de esa atadura de tinieblas, nos hace entonces acreedores de ese reino que pedimos hace unos días que viniera, ¿verdad?, para que se haga esa voluntad de Dios en la tierra. Entonces, conocer la voluntad de Dios, conocer su voluntad nos hará andar como es digno del Señor. Y la lista de beneficios que se describe en el verso que acabamos de terminar nos sirve como guía para que sigamos andando en su voluntad. Entonces, cuando nosotros oremos, Señor, que tu voluntad sea hecha como se hace en los cielos, así en la tierra, estamos hablando de todo lo que acabamos de analizar. Entonces, esa voluntad de Dios, agradable y perfecta, va a cumplirse en nosotros en la medida que nosotros actuemos y andemos de esta manera. ¿Ok? Y recordemos que así sí podremos andar conforme a lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo, Señor, que esa voluntad de Dios, esa voluntad tuya, que en los cielos se cumple exactamente igual en la tierra. De esta forma entonces que debemos cumplirla, de esta forma es que debemos andar para cumplirla. Espero que varios de los oyentes hayan acertado entonces en las características que acabamos de nombrar. Y recuerden algo, siempre lo decimos, toda duda, cualquier observación, cualquier cosa que quieran preguntar o
cualquier observación que incluso puedan hacer al mensaje, por favor háganla a través de las redes, suscríbanse, promocionen esta página o esta transmisión con otros amigos, mándenlo, compártanla, ¿verdad? Y recuerden la campanita de las notificaciones para darle el like, los que llegaron hasta aquí, hasta el final, y los que le agradó. Los que no le agradó, no lo hagan, por favor. Y recuerden, estamos en las redes sociales como Cristiano Hoy, @CristianoHoy, en Instagram y en Facebook también. El Señor me los bendiga, el Señor les guarde siempre, el Señor cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? Y recuerden, julio 4, vamos a leer, vamos a hablar acerca de la importancia de la Biblia, la importancia. Y entonces vaya recomendando a sus amigos, a sus hermanos, si están interesados en conocer, porque allí vamos a dar unos muy interesantes, incluso programas de cómo leer la Biblia y hacerse la disciplina de la lectura de la palabra. Entonces, promocionenlo, recomiéndenlo con sus hermanos, amigos, y que ellos puedan también aprovechar de esto que ustedes también están aprovechando. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, mis hermanos. El Señor añada bendición a sus palabras y dé la bendición a cada uno de ustedes.